Hola, muy buenas noches para todos. Hoy retomando pues estos encuentros maravillosos, retomando estos momentos en que compartimos historias y aprendemos cositas, aprendemos, compartimos y por supuesto nos enriquecemos con cada una de esas historias. Así que yo muy feliz de retomar porque la semana pasada, hicimos un receso. Uno, porque el lunes era festivo y el jueves jugaba la Selección Colombia, entonces, habría que hacer ritmos y pausas. Pero hoy retomamos nuevamente y yo estoy muy contento, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Aprovecho yo saludando a los que se van conectando. Moni 522, Cándida, María Leonor Cortés, Alejaristizábal, Lozanía, Margara, Oleana, Carmenza Álvarez, NJ Jan 75, Norina, un saludo muy especial, Andrés, Negrita, Beatriz Betancourt, Mariana Piano y Pao, Cata Coach del Corazón, un saludo muy especial para ti, Cata, qué rico que estás por acá, además porque manejas ese tema tan interesante que es el de la coherencia cardíaca y rico que estés por acá. Como en casa, Pauli, Alejandro Eschilagui, Tocayo, maravilloso saludarte, Lina, Marjorie Barra, con la Morales, Lozanía, un saludo, Nasli, Irma Piedrahita, a todos un abrazo gigante y qué bueno que estemos por aquí de verdad porque es un placer. Aprovecho para saludar muy especialmente aquí a Lucía Cloutier, que hoy está de cumpleaños y nos acompaña desde México. Un abrazote gigante y que te canten esas mañanitas muchas veces más. Qué rico. Venimos hablando los lunes de una serie que iniciamos que llamamos la serie de Tu cuerpo habla. Y hoy dijimos, soy tu corazón. Ese es un tema apasionante para mí. Es un tema que de verdad vamos a redescubrir entre todos y vamos a encontrar cosas que yo creo que para ustedes van a resultar tremendamente reveladoras, en cambio para mí sí que es cierto. Así que empecemos sin más ni más y nos metemos en el proceso. El emperador amarillo es en la tradición en la medicina tradicional china un personaje legendario, le llamaban Huang Di, y ese personaje de la medicina tradicional china fue el que describió en gran parte lo que se refiere a todos los conceptos de los meridianos, los canales de acupuntura, la energía puesta en evidencia, porque en ese entonces lograron hacer que eso fuera así de especial. Y el emperador amarillo también hablaba o descubrió la rueda como instrumento importantísimo, el calendario, muchas cosas de la astronomía fueron descritas por este personaje tan especial que fue llamado el último de los emperadores celestes, ¿no? Pues bien, él en medio de su descripción precisamente hablaba del corazón como el gran emperador del cuerpo. Es decir, le daba tal categoría a este órgano tan importante, porque él decía que en el corazón reside el espíritu, y el espíritu simplemente es lo que se conoce como el Shen, ¿sí? De hecho, en la oreja hay un puntico en la fosita navicular, en esta zona que estoy señalándoles aquí, que se llama el Shen Men, que traduce algo así como la puerta del espíritu. Pero el gran emperador entonces, el corazón, es el responsable de que allí se aloje el espíritu en esta visión de la medicina tradicional china que a mí me encanta, me parece precioso. Erika, un saludo muy, muy especial para ti también. Resulta que ese órgano corazón pertenece al elemento fuego. Recordemos que los chinos hablan de 5 elementos principales: agua, madera, fuego, tierra y metal, ¿sí? Compadre Lotero, bienvenido, qué rico verte por aquí también. Entonces, cuando repasamos esto, recordamos que el corazón tiene que ver precisamente con el elemento fuego, ojo, que es nutrido por la madera. Uno le echa leña al fuego para que así nos entendamos, y la madera, si pusimos atención en ese lunes hace ya 15 días, hablábamos de que está representada por el hígado y la vesícula biliar.
Así que es fácil deducir que todo aquello que nos ayude a drenar el hígado, a mantener el hígado en buenas condiciones, va a hacer que nuestro corazón, por ende, pueda recibir el beneficio de ese bienestar del hígado como órgano y como un órgano fundamental que también vimos la vez pasada. ¿Qué pasa? Ese corazón tiene que relacionarse siempre con una emoción muy importante, así como en los dos órganos anteriores que hemos repasado, el riñón, hablábamos de el agua como elemento principal en el riñón y la madera como elemento principal en el hígado. Y así como hablábamos del miedo como emoción del riñón y la ira como emoción del hígado, así en el corazón vamos a hablar de que la emoción que prima o que tiene relación con el corazón es la alegría. Un saludo, Mateo Posada, un abrazote. Entonces, ¿qué pasa? Que esa alegría maravillosa que se aloja en el corazón nos está casi que garantizando una salud muy importante, pero nada debe desbordarse. Si se desborda la alegría, pasamos hacia la manía y la manía, al contrario, puede llevar a que ese corazón pueda verse afectado y entonces decimos que el corazón se puede afectar o por alegría extrema, ¿sí?, que ya se convierte, insisto, en manía, y si esa manía se va hacia el otro lado, entonces se va a convertir casi que en una sensación de bienaventuranza maravillosa, de plenitud, y eso es bastante benéfico, pero también se puede afectar por la tristeza, porque recuerden, esa tristeza está representada en el pulmón si está repleto de tristezas, está dominando al hígado, a la madera. El pulmón representa el metal y en ese caso entonces ya la madera no va a poder nutrir al fuego, así que indirectamente se puede afectar por la tristeza. Pero recordemos también que en ese orden de ideas el fuego domina al metal, funde al metal y el metal es el pulmón. Así que si se desborda ese corazón puede afectar el pulmón y puede generar tristeza. Así que es un camino como en doble o triple vía, diría yo, y esto resulta un cuentecito muy especial. Pero también entonces el corazón se puede haber afectado por una ira extrema. Si recordamos, la ira, ya lo dijimos, es la emoción que representa al hígado. Y si esa ira se dispara, si ya se convierte en cólera, entonces hay tanta madera concentrada que dispara al fuego, porque es un exceso de leña que dispara al fuego. Un saludo, Maríase, muy, 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 muy especial para ti. Qué rico que estés por aquí. Te mando un abrazo gigante. Ustedes saben que Maríase estuvo por acá con nosotros haciendo uno de estos live muy, muy especial. Por cierto, nos debemos un segundo live. Bueno, entonces cuando hay mucha congestión a nivel del hígado, se puede disparar la ira hasta un extremo que llegue a ser cólera, y ustedes han visto que mucha gente en medio de una rabieta mayor puede generar un infarto. Es decir, que ese exceso de leña que se le echa al fuego puede hacer que se desborde y por supuesto se altere la función natural y normal del corazón y llevarnos a un infarto del miocardio, es decir, a que ese corazón se altere significativamente y lo lleve a cosas mucho más complejas. El corazón, dicen los chinos, gobierna el sudor. Por eso el sudor puede ser una manifestación de patología del corazón, de enfermedad del corazón. Obviamente hay condiciones naturales en las que sudamos. Por ejemplo, al hacer ejercicio, pues lo normal y lo natural es que lleguemos al momento de la sudoración. Además, cuando estamos sudando tenemos una oportunidad maravillosa para nutrir inclusive nuestro código genético a través de nuestros pensamientos, ideas y por supuesto decretos que estemos generando en un momento en que el calor llegue a nuestro cuerpo. Pero cuando el sudor se produce de manera espontánea, cuando el sudor no tiene una explicación, cuando el sudor generalmente está mostrando que hay una fatiga extrema, entonces ahí sí decimos que probablemente ese órgano corazón está fallando y la energía del corazón está fallando, como lo vamos a ver más adelante. Decimos también que el corazón es el hogar
el hogar de las emociones. Y entonces allí residen también la conciencia y la sabiduría. En el corazón hay sabiduría, por eso cuando alguien dice, ¿qué te dice tu corazón cuando vas a tomar una decisión? ¿Qué respuesta deberías tomar o qué respuesta podrías dar desde el corazón? Es casi que conectarnos con esa sabiduría interior que habita en el corazón, con esa residencia también de la conciencia y, ¿por qué no?, con la estación del verano, donde al calor de las cosas, digamos que a un calorcito bien dosificado, se pueden tomar decisiones importantes y generar, por supuesto, movimientos internos que nos van a llevar a un equilibrio maravilloso. El corazón también domina la sangre, es muy importante, y por supuesto la circulación. Miren, en medicina Harvey descubrió todo el sistema cardiocirculatorio, pero mucho antes que Harvey, ya esto lo había descrito la medicina tradicional china. A mí es que, insisto, me impresiona porque esto fue descrito 5.000 años antes, y es decir, uno decía, pero ¿cómo pudieron describir esto con esta perfección sin tener ningún instrumento de estos de precisión que tenemos hoy en día, sin una tecnología especial, más que la tecnología tal vez de más alto refinamiento, que es la conciencia y la capacidad de observación? Entonces el corazón domina la sangre y por lo tanto problemas sanguíneos pueden derivarse del corazón o pueden llevar a enfermedades del corazón en ese mismo sentido. El corazón se manifiesta, y eso lo podemos saber, en la cara. Cuando hay palidez en la cara, generalmente indica que ese corazón está realmente afectado y seguramente débil. Cuando en cambio las facies, la cara está rosadita, así como un campesinito de pueblo, entonces es una maravilla porque decimos el corazón está en buenas condiciones. Pero si ustedes se dan cuenta, en estos días me impresionó mucho porque vi algún programa en televisión en el que estaban hablando de la vida del torero Pepe Cáceres cuando le pegan esa cornada final, y me impresionó mucho cuando él se logra levantar ya casi que en un proceso agónico, cómo la cara se ponía absolutamente pálida y descolorida, y eso indicaba precisamente que ya había una urgencia y que ese corazón estaba fallando al extremo para llevar precisamente a ese tipo de manifestaciones externas. El corazón alberga la mente, ese shen, ese pensar, ese recordar, y por supuesto, cuando el corazón está en buenas condiciones, podemos pensar con claridad, podemos también generar una buena memoria, porque generalmente el corazón es el que nos dicta esas emociones maravillosas. Y ojo a esto, podemos tener un buen dormir. Un buen dormir suele ser un signo claro de que ese corazón está en buenas condiciones. Pero podemos decir que puede haber un déficit de yang. Recordemos que hay dos expresiones máximas de la energía total, que son el yang y el yin, la fuerza de lo masculino y la fuerza de lo femenino. Cuando hay un déficit de yang en el corazón, entonces ocurre algo muy especial, y es que empieza a haber fatiga y sobre todo empieza a haber frialdad en las extremidades. Es la persona que siente que está concentrada esa energía en su polo neurosensorial, en su cabeza, y en cambio los pies y las extremidades están frías. Los chinos dicen, mantén la cabeza fría y los pies calientes. Cuando se invierte esta proporción, generalmente indica que puede haber un trastorno a nivel del corazón, y que por supuesto es un signo de alarma al que hay que ponerle atención y que nos está diciendo, ojo, porque allí puede estar ocurriendo. Pero en cambio, cuando hay un déficit de la fuerza yin en el corazón, generalmente la manifestación es a través de depresión, de ansiedad, de palpitaciones, esa sensación de que el corazón no está llevando un ritmo adecuado o que se dispara súbitamente con una especie de movimiento desagradable. Normalmente el corazón no deberíamos sentirlo porque lo está manejando el sistema nervioso autónomo. Y ocurre también una cosa que los chinos llaman, a mí me encantan las descripciones, ellos dicen la flema rociando la mente, ¿sí? Y es que cuando hay un déficit de yin, de esa fuerza femenina del corazón, entonces empieza a haber un déficit también de conciencia de sí y de los demás. Es decir, quien creyera, pero es cierto aquello que nos han dicho muchas veces, el corazón atesora la mente.
cuando el corazón se debilita en esa fuerza yin, entonces ya no tenemos una sensación de conectarnos adecuadamente y empiezan esas palpitaciones. Los chinos y en general la medicina oriental hace una cosa muy importante y es que le da mucho significado a los pulsos, ¿sí? Es muy importante porque a través de los pulsos, bien por esos corazoncitos hay, hombre, Carlos, muy especial, porque esa es la fuerza precisamente yang del corazón. Entonces, la importancia que le dan los chinos a los pulsos es tan significativa que ellos describen cosas como la fuerza, la regularidad, las características muy sutiles. En medicina convencional nos enseñaron a tomar el pulso para saber qué frecuencia teníamos, qué frecuencia cardíaca teníamos y tal vez si estábamos rítmicos o no. Y por supuesto que bueno, todos esos corazoncitos. Y por supuesto esto ya era un signo importante. Pero entonces los chinos van mucho más allá en su descripción de esta medicina tradicional y ellos hablan, por ejemplo, es que miren las descripciones, el pulso puede ser fino como el cabello, o profundo como un pozo, o suave como una pluma. Esas descripciones ya están hablando de que seguramente el corazón también está hablando. Cuando tu cuerpo habla, estos signos o síntomas interpretados a través del pulso cobran una relevancia significativa y hace entonces que el corazón empiece a hablar de muchas maneras. El corazón también habla por la lengua. Si se acuerdan, primero empezaba el desarrollo del corazón, casi que al día siguiente empezaba el desarrollo de los oídos y después empezaba el desarrollo de la lengua, como quien dice, tenemos que escuchar primero al corazón para luego hablar. Y en la punta de la lengua, más concretamente, hay una expresión de la salud del corazón. La salud por la lengua nos está diciendo que normalmente cuando estamos en equilibrio, esa lengua está rosadita, ¿sí? Pero cuando está en insuficiencia, esa lengua puede estar pálida, como lo describimos ahorita, o cuando hay algún estancamiento de la sangre, es una sangre que está repleta de glóbulos, por ejemplo, como ocurre con el enfisema pulmonar, porque está tratando de compensar el déficit que hay en el pulmón, entonces la sangre se empieza a poner oscura o se empieza a poner grisácea. O se pone muy roja también cuando esa punta de la lengua empieza a ponerse muy roja cuando hay demasiada actividad de ese corazón. Así que la lengua puede ser una expresión maravillosa de cómo está funcionando nuestro sistema cardiovascular. Por eso ustedes ven que en la consulta normal el médico pide mostrar la lengua porque en la lengua hay muchas cosas que se están reflejando desde el interior. Entonces ya lo decíamos, lengua rosada es sinónimo de equilibrio, lengua pálida de insuficiencia, el estancamiento está manifestado por una lengua oscura o grisácea y la hiperactividad del corazón está normalmente representado por una lengua muy roja. Cuando hay un equilibrio, entonces esa relación, recuerden que el agua modula el fuego, pero el fuego también puede evaporar el agua, así que debe haber una relación como de mutuo respeto entre el agua y el fuego. Cuando hay un desequilibrio, entonces el fuego se puede subir demasiado si hay un déficit de agua y si se sube demasiado, pues ¿a dónde está la parte más elevada de nuestro cuerpo? En nuestra cabeza. Y entonces empiezan manifestaciones como las cefaleas, como algunos tipos de migraña y esto suele ser un indicio claro de que hay un desequilibrio entre el fuego y el agua. Y entonces el agua empieza a descender y se generan los edemas, las hinchazones, sobre todo en las piernas. ¿Por qué ocurre que pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, que se llama una insuficiencia cardíaca congestiva, empiezan a acumular el agua y entonces no se alcanza a drenar esa cantidad de líquidos en nuestro cuerpo y por supuesto viene la manifestación? Los franceses eran muy amigos de los dichos, ellos decían, cuando la pierna se hincha, la sepultura relincha. Era una manera de decir, ojo, porque es posible que tu corazón te esté hablando y te esté diciendo muchísimas cosas. Ojo a esto también, como es el emperador, como allí habita la conciencia, como allí habita el espíritu,
generalmente el corazón se ha relacionado con las decisiones y aquellos que son muy indecisos pueden empezar a comprender que su corazón no tiene la claridad suficiente como para decir, hey, pilas, tenemos que organizar esto, y muchas veces cuando nos demoramos mucho en tomar decisiones o son decisiones muy vagas, es porque esa indecisión también nos está acompañando en el corazón, que no necesariamente indica que haya un problema cardíaco como tal, pero sí del cuarto centro que tiene que ver con todo lo relacional o con los sentimientos de culpa. Recordemos que a la sombra del corazón está el timo, que tiene a su vez que ver mucho con la culpa. Entonces, digámoslo así a grandes rasgos. El corazón se puede afectar por 4 características muy importantes. Primero, una insuficiencia del ki o de la energía o del chi del corazón, y entonces cuando hay una insuficiencia del corazón, una insuficiencia en la función del corazón, se manifiesta por cierto estado como de lasitud, de falta de tono en el cuerpo. Puede haber una respiración corta y forzada, y ojo, porque también se puede manifestar como un sudor excesivo, como ya lo decíamos. Eso es una insuficiencia de la energía del ki. Pero cuando hay una insuficiencia del yang, entonces decíamos extremidades frías, cara color grisáceo o verdoso, y allí empiezan esas crisis que nos van a llevar precisamente a que la cara se vea un poquito azulosa. En medicina decimos cianótica, porque no se está oxigenando bien ese corazón, y por supuesto no se está bombeando la sangre adecuada al resto del cuerpo. El tercer punto es la insuficiencia de la sangre. Cuando hay poca cantidad de sangre o cuando no hay suficientes glóbulos rojos circulantes, puede haber una sensación de inquietud, de irritabilidad y por supuesto sensación de vértigo. Si la hemoglobina y el hematocrito se están bajando, que son medidores de la concentración de los glóbulos rojos que a su vez transportan la energía a todo nuestro organismo a través del sistema cardiocirculatorio, entonces una de las manifestaciones puede ser el insomnio y puede ser el vértigo también, como ya lo estábamos diciendo. Y tal vez la cuarta cosa que puede influir en esto es la insuficiencia yin del corazón. Eso es muy importante porque es la energía nutritiva y de los líquidos, y entonces pueden haber febrículas, puede haber calor, muy importante, puede haber sensación de sudoración nocturna y puede haber una especie de facies rojiza, es decir, que la cara se empieza a poner rojiza, y esto generalmente está hablando de una insuficiencia yin del corazón. Recordemos cifras muy significativas y curiosas, pues, ¿no? El corazón está bombeando entre 5 y 7 litros por minuto de sangre. Eso es una verdadera bomba maravillosa y perfecta, y eso implica que estamos bombeando algo así como 400 litros por hora. Esto es que yo me quedo sin palabras para manifestar todo lo que eso implica. Eso implicaría también algo así como latir 100,000 veces diariamente y unas 40,000 veces al año, y eso significaría a su vez algo así como 3,000 millones en una vida promedio, y eso es absolutamente fundamental. Me encanta porque me van escribiendo por aquí también por el WhatsApp, y resulta que yo me elevo por allá mirando, alguien me está diciendo, my love, tengo una insuficiencia del yin de mi corazón. Ese alguien es mi sobrina, a quien yo adoro. 96,000 kilómetros de vasos sanguíneos serían más o menos las arterias y las venas estiradas en nuestro cuerpo. Ustedes se imaginan, ese corazón tiene que transportar la sangre a través de toda esa autopista tan maravillosa, 96,000 kilómetros de vasos sanguíneos, y eso lo está haciendo en cada latido el impulso a esos glóbulos para que oxigenen todo esto. Un corazón puede generar energía para arrastrar un camión por 32 kilómetros, ustedes se imaginan. 32 kilómetros generaría esa energía del corazón en un día si se tradujera a una cosa de estas. Oye, Maritza Tamayo, un abrazote gigante para ti, gigante, gigante. De verdad que me encanta que estés por aquí. Ojo, ese corazón bombea 1.5 millones de barriles de sangre en la vida. Ustedes se imaginan qué es esto. Y por supuesto, recuerden una cosa, se hizo una especie de maromita, digámoslo así, en el corazón y en
en el oído para escuchar esa percusión. La música aumenta un 25% el diámetro de los vasos sanguíneos. Y miren este dato bien curioso. Un corazón de una ballena azul puede pesar hasta 680 kilogramos. El nuestro puede pesar en promedio unos 400 gramos aproximadamente, así que pensemos en estas diferencias tan abismales, pero pensemos también en lo que va a lograr hacer una cosa fundamental, y es que el corazón envía más información al cerebro que el cerebro al corazón, y es allí donde decimos dónde está la conciencia. Entonces, con ese emperador de apenas algo así como 400 gramos de peso, nosotros podemos fabricar todas las cosas inimaginables que ocurren desde la conciencia y ese campo electromagnético que es, miren esta cifra, 1.000 billones de billones de billones más fuerte que la gravedad. Entonces imagínense si un corazón amoroso podrá hacer o no milagros. Imagínense si un corazón amoroso y bien intencionado de una mamá puede sanar o no a ese bebé que está adolorido en ese momento, y por qué cuando le pone sus manos como extensión del corazón al bebé en esa zona que le está doliendo, fácilmente logra calmarlo y muchísimo mejor que cualquier analgésico convencional. Es que una fuerza electromagnética 1.000 billones de billones de billones más fuerte que la gravedad está desafiando todos los conceptos de la energética y de la física convencional, y por supuesto aún de la física cuántica. ¿Eso qué significa? Que cuando el corazón es amoroso, que cuando el corazón comienza a latir antes de que se desarrolle el cerebro, ya nos está anunciando que allí va a residir ese gran emperador que va a venir a ocupar ese trono maravilloso en ese corazón, y que desde ahí vamos a desarrollar una cosa que en medicina se conoce como la coherencia cardíaca. Y esa coherencia cardíaca es contagiosa. Esa coherencia cardíaca nos está diciendo, miren, es tan importante que el corazón esté latiendo de manera adecuada, respondiendo a emociones adecuadas, que precisamente en ese campo electromagnético que está bombeando logra despertar una sonrisa en el otro, y ahí es cuando se despierte el arquetipo del mago en nosotros, que yo insisto es el que es capaz de robarle o desencadenar una sonrisa en el otro, y empieza incluso a generarse una cosa que va más allá de nuestra propia coherencia, que es la coherencia grupal. Cuando el grupo está resonando con un corazón amoroso, cuando por ejemplo en los grupos de sanación nosotros traemos a alguien y todo el grupo está dispuesto a entregar lo mejor de sí desde una intención amorosa, el corazón puede producir inclusive moléculas de dihidroepiandrosterona que van a cambiar por completo todo el funcionamiento, y entonces ahí sí empezamos a notar que a través de esa coherencia grupal se pueden generar resonancias maravillosas. Bueno, y hablando de resonancias, hay una cosa que se conoce como las ondas de Schumann. Las ondas de Schumann van más o menos a 7.8 ciclos por segundo, 7.8 Hz, y son ondas que están en todo el planeta y que es como, llamémoslo así, el latir del corazón terrestre. Y esas ondas de Schumann, miren lo que hemos encontrado, porque es que hay 14 sensores que se dispusieron en el mundo para mirar la resonancia magnética terrestre en relación con las emociones, como intentando redescubrir, porque esto no es nada nuevo, que las emociones pueden cambiar por completo la resonancia de un cuerpo, y entonces resulta que esos 7.8 ciclos por segundo mantienen la fuerza en el ritmo cardiovascular, es decir, que como late la Tierra, asimismo nosotros resonamos con ese latido terrestre y podemos encontrar que hay esa coherencia cardíaca planetaria y personal. Los colectivos terrestres siempre están afectando campos magnéticos terrestres, y entonces de nosotros depende en gran parte la coherencia social, y de nosotros y de nuestras emociones depende que encontremos la claridad, entre otras cosas porque esos 7.8 ciclos por segundo también se sincronizan con la epífisis o la pineal, que es esa glandulita de la que hemos hablado tantas veces, y cuando esa pineal se conecta con el corazón surgen lo que conocemos nosotros popularmente como las corazonadas. Algo me dice que, algo me está anunciando que, y eso no es otra cosa que el desarrollo de la intuición. Pero ¿qué pasa?
que esa intuición y esas corazonadas también se anulan cuando surge el ego, cuando ese ego desplaza la capacidad de ser nosotros en esencia y entonces se altera lo que se llama la variabilidad cardíaca, que es la capacidad de estar cambiando los ritmos acorde con las emociones que estén alrededor. Ese corazón tiene una cosa fascinante y es que cuando hay una emoción que definitivamente entusiasma, entonces disminuye las enfermedades crónicas. Cuando el corazón tiene esa propiedad que le acompaña, que es la variabilidad cardíaca, esa variabilidad cardíaca va a llevar a que disminuyan, como les digo, la presencia de esas enfermedades crónicas y empieza a desarrollarse en nosotros una emoción fundamental, que es la compasión, donde lo interior gira hacia afuera y entonces empieza a ver cómo esa especie de, llamémoslo, implosión, que es la llave de la pasión, y en esa implosión entonces se forman verdaderos toroides o agujeros de gusano. El corazón, lo hemos dicho en otras oportunidades, late como en una especie de espiral ascendente y eso va a facilitar que se formen esas figuras toroideas que son absolutamente fantásticas y que ya Tesla las describía en sus experimentos y que por eso tal vez acallaron todos esos experimentos porque intuían lo que ya eso iba a traer para la humanidad y entonces ese toroide genera armónicos que llegan inclusive hasta la membrana celular, es decir que esa música del latido cardíaco latiendo pero así deliciosamente, es que a mí me emociona este tema, va a hacer que las membranas celulares incluso empiecen a decodificar la información externa y a ser muy selectivas en lo que quieren dejar entrar hacia las células, hacia el interior de las células y forman especies de pequeños agujeros de gusano que son los descritos en la física cuántica, que son unas especies de diminutos pasos espacio-tiempo que van a permitir la comunicación con esas células y por supuesto con el interior de las células, con todas las organelas y con el núcleo celular. Así que las células y sus canales como agujeros de gusano se van a convertir en portadores de información mucho más importantes. Desde el centro del corazón hay una especie de líneas, digamos, lo que se transmiten en ese latido, y esas 12 líneas tienen que ver también con los 12 portales del alma. Es como si el alma hiciera su resonancia, descendiera al loto de 12 pétalos, o mejor dicho, al núcleo de 12 pétalos del núcleo mayor del séptimo centro, que tiene 972 pétalos, 12 en el centro y los 12 del corazón, es decir, el alma, la epífisis o séptimo centro y el corazón resuenan en una sola unidad y es allí donde realmente nos volvemos seres verdaderamente magnéticos y atractivos. Hay una cantidad de cosas que se relacionan con esto en los símbolos de la numerología, y se habla, por ejemplo, de que puede haber 64 pirámides que van formando una especie de tetraedro, 64 hexagramas, 64 codones del ADN humana, 64 esferas en el símbolo de Osiris, los jardines de China, en fin, los árboles de la vida, ¿cómo se llaman? Los círculos estos de las cosechas de Inglaterra. Todo esto está en relación con una numerología y una geometría perfecta del corazón. Pero todo esto es para entender que finalmente en toda esa numerología está inscrita la música del corazón que define inclusive ese trenzado del ADN y eso que hace que esa doble espiral del ADN genere 7 campos magnéticos, 7 rayos de luz que convergen en uno solo de luz blanca coherente, que es precisamente eso que nos conecta con la luz del alma. Así que esto es simbólicamente muy especial porque esas, ¿cómo los llamáramos? Las sombras musicales de los armónicos del corazón en el timo, por ejemplo, van a generar sentimientos adecuados para que no entremos en sentimientos de culpa. Ese corazón tiene 7 capas de músculos con 7 ángulos de giro que van a generar esa geometría de succión tan especial que hacen que el corazón absorba la sangre, la lleve nuevamente a todo el ciclo a través de los pulmones y finalmente la proyecte para llevar esa sangre oxigenada. Y eso puede hacer precisamente que se module o se cambie completamente, como ocurre, por ejemplo, cuando hay un trasplante de corazón, que ustedes saben, ya les he contado muchas historias de estas, de cómo inclusive la personalidad de la
valga la redundancia, del individuo que recibe ese trasplante puede modificarse completamente y se empiezan a desarrollar imágenes intuitivas que a lo mejor antes no, y se ha descrito como un trasplantado de corazón empieza a tener sueños en los que describe al asesino de quien fue su donante y logran desde el punto de vista policíaco capturarlo y en fin, etcétera. Hay miles de relatos de esos muy especiales, pero también existen otros relatos. Ustedes han visto que hay una expresión muy especial: se me rompió el corazón porque me dejó y no soy capaz, y mi vida se acabó porque me dejó y ya no tiene sentido, y entonces préndeme fuego si quieres que te olvide, y todas esas cosas. Existe una cosa descrita en medicina que se llama el síndrome del corazón roto, y es que en esos casos en los que literalmente se desgarra el corazón de una emoción tan intensa, puede llevar a que las secciones media y baja del corazón no bombeen bien y entonces se produzca precisamente una alteración muy significativa en la función del corazón como tal. Pero también el sistema cardiovascular es como una especie de préndeme fuego es como una especie de sparring de las emociones. En las arterias hay una capa que se llama el endotelio, que es como el que recibe el impacto de esas emociones, y si ese impacto se empieza a dar continuamente, pues se empieza a inflamar esa capa íntima de las arterias y se puede llegar a una arterioesclerosis, es decir, a un endurecimiento de las arterias, y ese anahata, ese cuarto centro, empieza a mostrar que ya es el momento del despertar de la raza humana. Recordemos que en lo infradiafragmático estaban representados los otros reinos de la naturaleza, el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal, y por supuesto ya en el cuarto centro es el despertar del reino humano, que se conecta precisamente con las altas frecuencias, y es ahí, en ese cuarto centro, donde las frecuencias altas se empiezan a manifestar. El corazón responde al color verde, que es la fuerza física, y es el amor que pone la energía a circular. Recuerden, todo lo verde es muy bueno, excepto lo que ustedes ya saben. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. El corazón libera también unas hormonas como la oxitocina, la prolactina, que es de esa hormona que genera que las mamás lacten y puedan alimentar a su bebé, y por eso es tan importante que la mamá se lleve el niño al pecho, y no es lo mismo alimentarlo con el biberón, porque ese corazón está produciendo prolactina suficiente siempre y cuando haya una relación de vínculo con ese ser maravilloso, y hace que se desarrolle dopamina y péptido natriurético y una serie de sustancias que van a hacer que ese bebé, alimentado desde el seno, pero ahí latiendo en el corazón, empiece a... Por eso camisa verde, ustedes no se pierden ni una, qué barbaridad. Bueno, va a generar entonces ese corazón una sensación de alegría, de optimismo, y el optimismo reduce, ojo a esto, hasta en 23% las muertes de tipo cardiovascular, y puede reducir hasta un 55% la muerte por otra serie de causas que tienen que ver de alguna manera con ese emperador. Por eso entonces las emociones negativas van a hacer que nosotros estemos emitiendo menos fotones, que se nos olvide realmente que somos seres de luz, que nos están desconectando del campo cuando las emociones tóxicas nos están invadiendo, y por eso el amor, en cambio, resulta ser la gran fuerza ordenante que puede modificar por completo nuestros pensamientos, y a su vez esos pensamientos, como lo decía Bruce Lipton, un biólogo maravilloso de nuestra era, el hombre habla de que puede cambiar inclusive nuestra biología desde nuestros pensamientos. Hacer lo que se ama y amar lo que se hace va a hacer también que esa biología resuene con el movimiento interior. Pudiéramos decir que el corazón se comunica con todo, y sobre todo con esa posibilidad de servir, y por eso servir no es otra cosa que poner el amor en movimiento. Cuando alguien sirve, empieza a modificar por completo su comportamiento a nivel cardiovascular, y por ende vamos a oxigenar mejor los tejidos, y por eso vamos a estar mucho mejor. Pero los pulsos, recuerden que son un reflejo de ese corazón, y si el pulso está cambiante, puede cambiar con las emociones, con la respiración, con agentes externos, con alimentos, inclusive con imágenes mentales. Alguien evoca un recuerdo muy especial y ese corazón empieza
empieza a latir, o tú ves a esa expareja tuya que va por allá, o ese exnovio o esa exnovia, y ese corazoncito de pronto se acelera, porque inmediatamente eso de traer un recuerdo va a hacer que se genere y se evoque un comportamiento distinto, insisto, a través de ese motorcito que le permite al corazón bombear. Pero el corazón también está relacionado, muy importante, con la pasión, con el entusiasmo. Y recuerden, entusiasmo significa Dios está en mí. Es decir, que cuando hay un corazón amoroso, el verdadero y más grande de los emperadores está con nosotros y Dios está con nosotros y está haciendo cosas que realmente nos llevan a que podamos cultivar emociones como la compasión, el altruismo, la alegría genuina, y poder volver a recordar, y recordar no es otra cosa que volver al corazón, es volver a rescatar el oído, es volver a rescatar la capacidad de escucha, es simplemente ser lo que nosotros somos. Bueno, yo me estaba entusiasmando demasiado y ya se me iba el tiempo con ustedes aquí, así que no quiero robarles más de su tiempo. Vamos a terminar haciendo una pequeña meditación, llevándonos las manos al corazón, y por supuesto, al llevar las manos al corazón y respirar profundo, estamos estableciendo ese vínculo maravilloso para que esos pulmones nutran al riñón, a la energía del agua, y el agua module al fuego y nutra al hígado para que esa madera nutra al fuego. Respiramos profundo y lentamente y visualizamos una emoción armónica para nosotros y la llevamos a nuestro corazón en este momento. Alguien puede visualizar el equilibrio, otro puede visualizar la verdad, otro puede visualizar un aroma especial que tenga un recuerdo que lo lleve a evocar sentimientos de compasión y altruismo, u otro simplemente visualiza los órdenes del amor en su corazón. Y llevamos esas emociones armónicas a que resuenen con el mayor de nuestros resonadores, que es nuestro corazón, para que en esa resonancia acumulativa empiece también a multiplicarse ese campo magnético que se extiende hasta el infinito, para que nuestro corazón amoroso y bien intencionado toque a muchos que están a nuestro alrededor, y por supuesto toque a aquella persona que en este instante nosotros queremos que toque, para que empiece a vibrar al unísono con un corazón sediento de amor, pero un corazón también dispuesto a entregar todo ese amor sin condiciones. Visualicemos ese ser que lo necesita en este momento, ese ser que ha perdido un ser querido, ese ser que está pasando por un mal momento porque a lo mejor tuvo que retirarse de su trabajo en unas condiciones inadecuadas, pero también a ese que está disfrutando de su momento porque está de cumpleaños, o a ese que está gozándose la vida porque descubrió el bufón que habita en su interior, y descubre también al mago y al sabio que habitan allí para recordar que cada experiencia y cada suceso vivido es una excusa mayor para disfrutar a plenitud la existencia y agradecer precisamente por ese milagro que es la vida misma en nosotros. Y restablecemos ese orden interno a partir de esa emoción del corazón que ahora late y se expresa a través de esa autopista de 96.000 kilómetros, llegando hasta el último rincón de nuestro cuerpo, nutriendo adecuadamente cada una de nuestras células y por supuesto de nuestros órganos, sistemas y tejidos, para de esta manera restablecer el equilibrio. Nutrimos también desde el corazón amoroso esos puntos mu del corazón que tienen que ver con los puntos del corazón psíquico y del corazón emocional, para que solo alberguemos emociones limpias, puras, coherentes, sanas e íntegras, y de esa manera renunciemos a las mezquindades y a los cálculos pequeños. De esa manera también entonces conectamos con nuestro reconocimiento y le damos albergue al timo, a la sombra de ese corazón, para que nuestro sistema inmunológico responda de manera adecuada y siempre esté alerta para organizar ese sistema de defensa que a su vez nos permite llevar una vida tranquila, calmada y serena. Visualizamos también cómo nos conectamos
con esos 12 pétalos del séptimo centro, de la coronilla, para que allí preparemos el ascenso al alma y conectemos nuestra triple personalidad inferior, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, con ese corazón amoroso que a su vez va a despejar ese Antakarana, ese camino hacia el templo de Salomón o al templo de la sabiduría, y de esta manera tengamos acceso al contacto con el alma, donde todos los que estamos aquí reunidos y aquellos que resuenan con nosotros en este momento somos una única unidad. Y nos quedamos con esa visión de la unidad en nuestro corazón, donde renunciamos a los separatismos, renunciamos a las diferencias y en cambio aceptamos encontrarnos con nuestras coincidencias y en el resaltar los dones y talentos que habitan en nosotros y en los otros para que todos sumemos y podamos regresar al centro. Y regresar al centro es regresar al corazón, es regresar al paraíso, ese paraíso que estuvo esperando por nosotros tantísimo tiempo. Respiramos lenta y profundamente. Disfrutamos de este movimiento de la respiración una vez más. Y otra vez. Y poco a poco nos vamos conectando con este momento, con este aquí y este ahora. Y nos vamos despidiendo ahora sí. No sin antes decirle, ojo, es muy importante para que todos vayamos haciendo este proceso y vayamos colaborando con este propósito mayor, vayamos compartiendo todas estas cosas y recuerden que esto queda montado en el Instagram TV, queda montado en YouTube, compártanlo amorosamente y generosamente. Un corazón generoso es sinónimo de buena salud. Pilas con eso. Y nos vemos el próximo jueves con una sorpresa muy grata que vamos a tener. Chao, chao, chao para todos. Gócense esta noche maravillosa y disfruten mucho.